ciertamente es un mensaje generacional. Recuerde que lo que Dios estableció desde el principio mismo, desde cuando la palabra comienza diciendo de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, desde ese momento ya nuestra mente tiene que comenzar a figurar cómo fue que Dios estableció desde el principio todo lo creado y cómo es que en su tiempo hasta el día de hoy tiene cada cosa un propósito en él. Así de que cada cosa que ha ocurrido a lo largo de la historia, déjeme decirle que no ha sido coincidencia o casualidad. Podemos pensar tal vez que nuestras hermanas en este día llegan a este lugar porque alguien las invitó, tuvieron curiosidad o de cualquier manera en la que ellos hayan escuchado acerca de esta obra. Sin embargo, déjeme decirle que en el tiempo establecido de Dios, las coincidencias o las casualidades no existen, sino hay propósitos a cumplir. En el tiempo de Dios hay ciclos en los cuales nosotros nos postemos para que entonces las verdades de Dios establecidas sobre cada uno de nosotros sean vida y se cumplan en el correr del tiempo suyo. Pero estos 7 mensajes, la palabra de Apocalipsis, cuando usted la ve, comienza en el capítulo 1 ciertamente dando la revelación de Cristo, dándose a conocer quién es Cristo para nosotros. Hay muchos que caminan lastimosamente a lo largo de toda una vida dentro de una casa ministerial, pero sin reconocer cuál fue la razón de su llegada. Hay quienes llegan ciertamente y se hacen autollamar cristianos, lastimosamente sin llegar al fundamento de condición. Nosotros, al llamarnos cristianos, principio y fin, el fundamento de nuestra fe tendría que ser Cristo mismo. De lo contrario, no seríamos cristianos porque ese es nuestro fundamento de fe. Pero cuando Dios establece la revelación de Apocalipsis, que recuerde que Apocalipsis es una palabra griega, pero en español significa revelación. Cuando Dios establece y se da a conocer, cuando Dios establece en aquel libro acerca de quién es Cristo para nuestras vidas, cómo Él se revela, Cristo tiene como prioridad, y tome en cuenta esto, porque Cristo tiene como prioridad establecer la verdad sobre sus iglesias. Si usted se da cuenta, Cristo no habla acerca de otra cosa, sino primeramente en el fundamento que debe ser establecido acerca de las 7 iglesias que Él tiene ubicadas en el Asia Menor. O sea, el mensaje que Cristo comienza dando es a la iglesia de Éfeso. En los 7 salutaciones, en los 7 mensajes que Cristo envía para que nosotros, vea usted cómo es Dios tan amoroso con nosotros, aquellos que queremos seguirle. Usted ciertamente, así como yo, posiblemente no nació en un hogar cristiano. Porque yo antes caminé fuera del cristianismo, ciertamente movido por tradiciones, pero cuando Cristo llega a mi vida, déjeme decirle que entonces el fundamento de vida a través de Cristo Jesús para mí viene a establecerse como una gran verdad hasta el día de hoy. Amén. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a ver cuál es lo que Dios tiene establecido en usted y en mí como creyente? Déjeme decirle que todas las promesas que Dios establece en su palabra ciertamente son para aquellos que le siguen. Por eso dice la palabra, porque el que le busque a Dios, crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le aman, de los que le buscan, y aquellos que se ganan el tributo de parte de Dios de recibir promesa suya. Así de que los 7 mensajes que Dios a través de Cristo Jesús revelado envía es primeramente para establecer el fundamento. Vea usted la preciosura de Dios. O sea, usted y yo, como primicia, dijo Pablo, como aquellos que nos ha venido revelación de Dios a través de su Espíritu Santo en su palabra, nosotros como hijos suyos, como primicia, recibimos antes las directrices de Dios para poder llegar a nuestro recorrido final. O sea, lo más importante en todo hijo de Dios no es establecer ciertamente lo que ya pasó, no es establecer un futuro que lo pueda sacar del encauce de Dios, sino es establecer el conocimiento de aquellos acontecimientos que vendrán para que la decisión que Dios le deja a usted en la libertad de decisión que usted tiene en el libre albedrío, entonces usted tome sus propias decisiones, pero antes teniendo el conocimiento de Dios en su vida. Amén. Por eso es que Dios quiere establecer en nosotros el conocimiento, para que cada quien no tenga palabra para decir porque no supe, porque no conocí, porque Dios nunca me lo contó. No, Dios establece un parámetro de conocimiento para cada uno de sus hijos, para que después de ello nosotros establezcamos si realmente seguimos lo que Él estableció o nos salimos de sus linderos. Amén. Por eso es que la palabra comienza en estos 7 mensajes a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué comienza el mensaje a la iglesia de Éfeso? ¿Qué tiene de particular la iglesia de Éfeso? Déjenme decirle que la iglesia de Éfeso fue una de las más grandes, fue una de las más importantes en el Asia Menor. De hecho, fue considerada a su tiempo como la segunda gran ciudad más habitada. La iglesia de Éfeso era un centro de control, era el centro político, era el centro religioso, era el centro
de mercadería, de comercio para toda aquella área del Asia Menor. Lo que nosotros ahora conocemos como Turquía, déjenme decir que en ese entonces era conocido como Éfeso. O sea, ahora lo que nosotros conocemos como Turquía, la palabra lo establece que fue un gran puerto de gran influencia en el Asia Menor, donde la palabra del Señor tuvo vida y fue sede y cuna de muchos de aquellos movimientos que dieron a conocer el cristianismo a su tiempo. Amén. O sea, lo que ahora conocemos como Turquía fue aquel lugar que Dios estableció, de donde el cristianismo formó cuna, y de ahí entonces se ramificó a muchos lugares donde hasta el día de hoy viene a ser conocido el Evangelio. Amén. Pero ¿cómo es entonces que el cristianismo vino a ser dado a conocer a través de la iglesia de Éfeso? ¿Quién fue la iglesia de Éfeso? ¿Por qué es que hasta el día de hoy ese espíritu de la iglesia de Éfeso todavía viene a deambular? Déjeme decirle que los grupos religiosos que se conocieron en ese entonces, en el tiempo difícil que Jesucristo vino a pasar, usted todavía escucha quizá grupos religiosos como el judaísmo, como los fariseos, como los saduceos, los escribas y muchos grupos de religiosos que quedaron en el tiempo de Cristo supuestamente, pero han venido gravitando, han venido deambulando a lo largo del tiempo en las esferas espirituales, y hasta el día de hoy aún ejercen influencia en los grupos de este tiempo. Amén. ¿Cómo es que nosotros vamos a establecer entonces cuál es el llamado de Dios? ¿Cuál es el mensaje que Dios establece en nosotros como iglesia moderna en estos tiempos? Déjeme decirle que la iglesia de Éfeso ciertamente fue una iglesia idólatra. Digo idólatra en sus principios, porque la iglesia de Éfeso, déjeme decirle que el lugar donde estaba establecida primeramente era una provincia griega. O sea, Grecia influía control sobre ella. Por eso de que ahí se encontraba un gran templo a la diosa llamada Artemisa. Artemisa es una que hasta el día de hoy es considerada en el templo de la Artemisa como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Cuando usted busca en cualquier medio de información, usted encontrará que entre las 7 maravillas del mundo antiguo, usted encontrará el templo de Artemisa. Artemisa era la diosa, la divinidad en ese lugar. Vea usted cuán difícil era el trabajo de Pablo, cuán difícil era llevar el evangelio, difundir el cristianismo en un lugar cuya sede era una diosa pagana, era una diosa idólatra. Por eso es que la diosa Artemisa, que los romanos tomaron como la diosa Diana, y que después vinieron los diferentes países a tomar diferentes nombres, déjeme decirle que esa diosa tenía gran influencia sobre aquellas multitudes, porque era considerada como la diosa de la fertilidad. Pero ¿cómo es que en este tiempo nosotros vemos que todavía desde ese entonces hasta el día de hoy viene a difundirse grandemente aquello que en ese entonces se daba? Déjeme decirle que Éfeso era una cuna del cristianismo. Digo una cuna porque Éfeso tenía grandes fundamentos doctrinarios. Éfeso era una iglesia que cuando usted lee la carta que Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, usted encontrará que Pablo fue el que fundó la iglesia de Éfeso. Vea cuán importante, qué tan llena de conocimiento, cómo estaba preparada doctrinariamente esta iglesia de Éfeso. Fundada ciertamente por el apóstol Pablo, y luego Timoteo, aquel que había crecido en el cristianismo. Usted ha leído la historia de Timoteo, aquel del cual Pablo le llama hijo en el espíritu, porque a través de Pablo Timoteo vino a convertirse y a venir a los caminos de Dios. Por eso de que Timoteo, a su edad joven, la palabra establece que siendo preparado por su madre Eunice y por su abuela Loida, él ya traía un fundamento cristiano, ya traía un fundamento espiritual, ya solo necesitaba las directrices de verdad que a través de Pablo Dios había establecido en él. Por eso de que la iglesia de Éfeso ciertamente tenía un buen fundamento. Estaba ciertamente fundada por el apóstol Pablo, estaba pastoreada por Timoteo, pero vea usted más aún, y estaba supervisada por el apóstol Juan. Aquel Juan que en la isla de Patmos le fue dada la revelación de Apocalipsis. Aquel Juan del que la palabra dice en las tradiciones judías de que después de que le fue dada la revelación, entonces él regresó nuevamente a Éfeso, porque era su centro de actividades espirituales. Por eso es que de la iglesia de Éfeso podríamos hablar tanto en cuanto al fundamento doctrinario que esta iglesia tenía. Pero ¿por qué entonces esta iglesia es encarada y exhortada por Jesucristo? ¿Por qué es que no es aceptada? ¿Por qué es que esta iglesia, teniendo grandes virtudes, aún así viene Cristo y le recalca algo de lo cual él no está de acuerdo que haga?
Hay muchos movimientos en este tiempo presente que se autonombran la verdadera iglesia, la verdadera religión, la verdadera doctrina, y toman diferentes seudónimos dándose a conocer como que son el grupo, el único que será llevado al cielo cuando Cristo venga por su iglesia. Pero déjeme decirle que no hay denominación alguna que salve, no hay iglesia alguna que salve. La palabra que sí lo salva a usted y a mí es esta. La única verdad establecida por parte de Dios para que usted y yo seamos salvos. No hay denominación, no hay grupo, no hay religiosidad, no hay enseñanza teológica que le pueda dar la salvación, pero solamente a través de lo establecido por Dios en Cristo Jesús, cuya palabra es viva y eficaz y está establecida acá en la Biblia, que es la palabra misma de Dios. Es la única que a usted y a mí nos va a dar derecho de vida eterna, porque la herencia, dijo Pablo, solamente viene de aquel que tiene el derecho a entregarnos aquello que nosotros recibiremos en bendición. Amén. ¿Cómo nosotros entonces vamos a establecer un principio? Hay grupos religiosos que se autonombran, somos la iglesia verdadera. Fuera de nosotros nadie puede ser salvo. Fuera de nosotros, si no se incluyen dentro del grupo, entonces no tendrán vida eterna. La palabra establece que hay un solo medio a través del cual nosotros podemos ser salvos. Cuando usted mira el libro de Juan 14:6, Jesucristo hablando dice: porque yo, Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Si no es por mí, sino a través de Cristo Jesús. Y cualquiera que quiera establecer hombres idolatrándolos automáticamente, se han salido del único y verdadero evangelio, que es aquel que Cristo vino a establecer, para que a través del cual usted y yo seamos salvos y tengamos el bendito derecho a llegar a la presencia de Dios y morar con Él eternamente en su presencia. Amén. ¿Cuáles fueron las grandes virtudes que esta iglesia tuvo? Vea que esta iglesia era una iglesia que aparentemente llenaba todos los requisitos. Aparentemente era muy trabajadora. Si usted se da cuenta entre las grandes virtudes que esta iglesia tenía, comenzando Jesucristo le dijo: porque sé de tu arduo trabajo. Tú eres gran trabajadora, tú eres una fuerte, que no importa cuán cansada vengas después de tu trabajo, pero tú sales después a evangelizar y llevas mi palabra a todo aquel que necesite para recobrar vida. Dijo: conozco tu arduo trabajo, conozco la fortaleza de tu espíritu, conozco qué tan interesado estás tú en que mi obra se dé a conocer. Conozco tu arduo trabajo, porque esta iglesia era una iglesia trabajadora. Y también dice que era paciente. Por eso de que nosotros, la paciencia de Dios establecida en Cristo Jesús, déjeme decirle que es un antídoto, es un elemento, es un gen que debe estar marcado en nosotros, para que sin importar los reveses, sin importar que le digan: no quiero escuchar de Cristo, no quiero que me hable de Cristo, no quiero que venga otra vez, y va a venir para hablarme de Él, porque la palabra establece que nosotros tenemos que ser mansos como palomas, mansos como serpientes, prudentes como ellas, para poder llevar el bendito evangelio, trabajando fuertemente y con paciencia para mantener el favor de Dios establecido a través de usted y de mí, usarlos como instrumentos para estos tiempos. Amén. Era una iglesia trabajadora, era una iglesia que se entregaba, era una iglesia que trabajaba arduamente, era una iglesia que hacía grandes actividades, era una iglesia que era muy paciente, esperando que todos aquellos a los que se les pregonaba el evangelio vinieran a los benditos pies de Cristo. Pero así como era una iglesia que se mantenía también con paciencia, era una iglesia pura. Porque la palabra le dice a Jesucristo: porque sé que tú retienes a los malos. Era una iglesia que no se mezclaba. Era una iglesia que no era como la Odisea, que ni era fría ni era caliente, sino era tibia y no se establecía. No. Era una iglesia que sabía su identidad delante de Dios y reconocía que si yo me llamo cristiano, que si yo me llamo seguidor de Cristo, que si yo me llamo esclavo de Cristo, automáticamente como esclavo me someto a la voluntad de Cristo, hago su voluntad, cumplo todo lo que Él me ha pregonado, cumplo todo lo que Él ha pedido de mí, y entonces puedo llamarme automáticamente cristiano, porque yo tengo identidad delante de los ojos del Padre. Amén. La identidad en nosotros es mantener la pureza de Cristo en nuestras actividades, en nuestras acciones. De nada sirve que nosotros nos llamemos cristianos haciendo lo contrario allá afuera. De nada sirve, déjeme decirle, que si usted y yo venimos acá y hacemos una obra, pero allá afuera hacemos lo contrario, caemos en el error de muchos. El libro de Gálatas 6:7 dice: y no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Si el hombre siembra iniquidad, entonces recibirá castigo. Si siembra buenas obras, entonces recibirá recompensa de parte de Dios conforme a las obras que cada uno de nosotros haga. O sea, las obras en nosotros establecidas espiritualmente como hijos con identidad delante de Dios, déjeme decirle que son aquellas que nos llevarán a niveles superiores de cercanía en Dios. ¿Cuáles obras son las que nosotros estamos haciendo? ¿Será que nosotros estamos haciendo obras que para nosotros aparentan ser buenas, pero que son malas delante de los ojos de Dios? Las obras que nosotros hagamos no son para pasarlas por el juicio nuestro. Las obras que nosotros hagamos, déjeme decirle que hay un juez que está tomando cuidado de cada una de las obras que nosotros realicemos. Cualquiera puede esconderse del ojo humano, cualquier seguidor de cualquier casa ministerial puede ocultarse del ojo de su líder o pastor, pero déjeme decirle que no es de él el que debe esconderse. La palabra establece en el libro de Hebreos 12:2: y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Es de él el que nosotros debemos ocultar? No, es a él al que nosotros debemos seguir en obediencia. Podemos ocultarnos ciertamente de cualquiera, pero el ojo de Dios, la palabra establece que está puesta sobre nosotros 24/7. Podemos fingir cualquier cosa a cualquiera. Podemos tener temor de no llegar a un servicio porque no nos gusta que tal vez el pastor nos llame durante la semana y nos pregunte por qué no llegó al servicio. No nos gusta, no. Pero lo más importante es cuál es la razón. Dios la conoce. Dios sabe cuál fue la razón. Y si Él la conoce, ¿de qué entonces nosotros nos preocupamos? La palabra dice, porque si tienes solución tu problema, ¿de qué te preocupas? Y si no la tiene, también ¿de qué te preocupas? Porque hay cosas en nosotros que son establecidas para que en el Espíritu de Dios nosotros tengamos libertad. La palabra establece que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si el Espíritu de Dios, dice también la palabra, que sobre aquellos que temen a Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor suyo. O sea, si usted teme a Dios, la palabra dice en el libro de Santiago 4:7: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿De qué entonces tememos si tenemos al poderoso dentro? ¿De qué entonces tememos pensando que vendrá cualquier error, cualquier problema, cualquier situación difícil a nuestras vidas? Si tenemos al más grande consolador, si tenemos al grande resolvedor de problemas, si tenemos a un Dios del cual dice el salmista: porque los cielos son su trono y la tierra es el estrado de sus pies. ¿A qué entonces nosotros tememos si hay un Dios de poder el cual establece en nosotros que hay un favor mayor ya establecido por Él para cada uno de nosotros? Déjeme decirle que la iglesia de Éfeso era una iglesia autónoma. Digo una iglesia autónoma porque no se recostaba en creencias de otros. No. No estamos en movimientos tradicionales, llegando a diferentes pueblos para someternos a la tradición o a la creencia del pueblo. No. Nosotros estamos sometidos y sentados sobre una verdad ya establecida por Dios. Y esa verdad es Cristo Jesús en nuestras vidas. Por eso es que en nosotros tiene que haber autonomía. Tiene que haber una doctrina de verdad de la cual Jesucristo dijo: he aquí, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio, porque el Evangelio es aquel que transforma vidas. El Evangelio es aquel que viene de adentro hacia afuera para alterar nuestro entorno y a los lugares donde usted vaya, sea en su familia, sea en su trabajo, sea en la escuela, sea en una lavandería lavando su ropa, sea el lugar donde usted vaya. Déjeme decirle que la presencia del Dios viviente irá con usted, porque es la bendita promesa que nos ha dado Dios hasta el final de nuestros días acá en la tierra. Amén. Pero ¿cómo nosotros estamos caminando? Vea usted, Jesucristo fue alguien que desde el principio de los tiempos Él sabía qué era el caminar de la tierra, cuál era el final de la tierra. Por eso Jesucristo dijo: porque la ciencia, las lenguas y las profecías pasarán, mas mi palabra no pasará. Porque lo que Dios ha establecido tiene que tener finito cumplimiento. Digo finito porque minuciosamente cada una de las palabras establecidas en la palabra del Señor tendrá cumplimiento exacto. Y no en nuestro tiempo. Por eso dice el apóstol Pedro: porque 1000 años para Dios es como un día, y un día para Dios es como 1000 años. El tiempo de Dios está establecido, no porque nosotros querramos que las cosas ocurran. No. Usted quizá dirá: Dios,
quiero que se cumpla esto o aquello en tanto tiempo. No, Dios tiene su tiempo establecido para cada acontecimiento, sin importar que el hombre exija, sin importar que el hombre decrete, sin importar que el hombre dé a conocer palabras gravitacionales, queriendo que la autoridad de Dios se establezca en él y que se cumpla la voluntad del hombre y no la de Dios. Amén. Pero ¿cómo nosotros entonces vamos a ver que Jesucristo sabía? Cuando él envió la carta al ángel de la iglesia de Éfeso, ángel es el mensajero, ángel es el representante, ángel es aquel que estaba dando a conocer a ese grupo congregacional. Por eso es que cuando le envía al ángel de Éfeso, le dice: hey, ten conciencia de las palabras que yo te voy a enviar. Conozco tus obras, sé todo lo que tú haces, conozco absolutamente de principio a fin todo lo que tú has hecho, sé todas tus obras, lo que tú has hecho antes. Si quieren mantenerlo a ocultas, Jesucristo le dijo: lo que yo os digo al oído, pregonadlo en las azoteas. Lo que yo os digo en tinieblas, gritadlo a la luz. Porque todo lo establecido por el hombre, déjeme decirle que nada absolutamente quedará oculto. Por eso de que Pablo en 2 Corintios 5:10 dice: porque todos compareceremos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros reciba lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Las obras que nosotros hemos realizado, las que estamos realizando y las que realizaremos, déjenme decirle que Dios tiene control de ellas. Incluso de aquellas que no hemos llegado a hacer, ya Dios tiene conocimiento de que usted y yo las estaremos haciendo. Amén. Al Dios futurista, al Dios que ha establecido el pasado, el presente y el futuro, y en él ya coexisten. O sea, el futuro para Dios ya es historia. El futuro, lo que está establecido para el hombre, está establecido para que usted y yo tengamos conocimiento de lo que está por venir, no por Dios. Dios ya sabe qué acontecimientos van a ocurrir, pero es para que usted y yo nos preparemos, para que cuando esos acontecimientos lleguen, usted y yo sabiamente hayamos entendido el llamar de Dios y caminemos en sabiduría conforme a lo que Él ha establecido, para que sus efectos no sean en nosotros, sino que sean sus virtudes, trayendo en nosotros bendición, porque hemos hecho caso a las palabras que Dios estableció en su bendita palabra revelada. Amén. Pero ¿cómo nosotros vamos a caminar? Déjeme decirle que Jesucristo habla en esta revelación a la iglesia de Éfeso y pone 3 grupos de los cuales sería difícil que la iglesia saliera adelante. Primeramente le dice: y estás contendiendo contra los malos, porque los malos es aquel grupo que sirve de tropiezo a todo aquel que quiere caminar en Dios. Los malos es aquel grupo que pone ciertamente tropiezos, que pone obstáculos, que pone diferentes situaciones para que la iglesia y los seguidores de Cristo no sigan adelante en el crecimiento suyo. Los malos son aquellos que no quieren que la verdad de Dios sea establecida, y sirven de tropiezo, y sirven de tope, y sirven para que aquellos que realmente tienen el llamado de Dios, aquellos de los que dijo Jesucristo: porque nadie viene a mí si no es enviado por el Padre. Todos aquellos que tienen realmente el llamado en Dios, pero que hay algunos que están sirviendo de tropiezo, déjeme decirle que están sirviendo de malos. Cualquier consejo que nosotros demos para sacar a alguien de su buen caminar en Dios, déjeme decirle que estamos fuera de la obra. Por eso cuando Cristo dice: porque yo soy el camino, la verdad, porque si no hay verdad en nuestros labios, estamos pregonando mentira. Y al pregonar mentira, Jesucristo dijo: porque el que no es conmigo, contra mí es. Así es que si nosotros queremos ser buenos, si nosotros queremos establecer el reino de Dios a través de nuestro testimonio, déjeme decirle que Jesucristo viene y combate contra los malos, contra aquellos que están sirviendo de tropiezo, contra aquellos que no están dejando que el evangelio de Dios sea ramificado, contra aquellos que están poniendo tropiezo a aquellos que han sido llamados de parte de Dios para crecer y entonces servir de instrumentos para que su bendita palabra sea pregonada en todo lugar. Jesucristo estaba combatiendo contra 3 grupos. Por eso le dice: porque ciertamente tú has combatido contra los malos. Y dice: y también has puesto en evidencia a los apóstoles. Los has puesto en evidencia para saber si son verdaderos o no, y los has encontrado que son falsos. Estás combatiendo contra los falsos apóstoles, con aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. Pero había un tercer grupo también, del cual Jesucristo pregona su verdad a esta iglesia y le dice: porque ciertamente tú aborreces a los nicolaitas, cuya doctrina yo también aborrezco.
Habían tres grupos que estaban en ese entonces combatiendo fuertemente con la iglesia. La iglesia estaba trabajando muy fuerte. Era una iglesia trabajadora, era una iglesia paciente, era una iglesia pura, era una iglesia sufrida y era una iglesia autónoma. Tenía 5 elementos, 5 virtudes que cualquiera diría que ya llenaba el requisito. Cualquiera diría, como dicen algunos, ya tenía ganado el cielo. Sin embargo, viene Jesucristo y la reprende con una sola y única razón, que es lo que usted en esta tarde necesita llevar en su corazón. Quizá nosotros pensemos que hemos obrado bien delante de los ojos de Dios. Pensemos quizá nosotros que las obras que hemos realizado son obras comunitarias, obras humanitarias, obras sociales, obras de cualquier tipo. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia, por regalo de Dios, por gracia sois salvos, y no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿en qué falló entonces esta iglesia? Si tenía 5 virtudes importantes, tenía 5 elementos que automáticamente al ojo de cualquiera podría decir: no, ya es una iglesia que todos sus miembros se van completitos en grupo al cielo, han llenado el requisito. Pero ¿en qué falló esta iglesia? ¿Qué fue lo que no hizo bien la iglesia? Y en eso es lo que yo quiero en esta tarde, a través de Dios, que usted abra su entender, abra su espíritu, porque es de aquí donde Dios comienza a hablar a nuestro espíritu acerca de este mensaje. Dice así en el versículo 4 del libro de Apocalipsis 2, que fue lo que leímos. Dice así en el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vea usted lo importante. Todas las actividades que habían hecho ellos eran importantes y eran buenas. Todos los requisitos que habían llenado eran buenos y aceptables delante de Cristo. Todos llenaban bien el requisito, pero había algo de lo cual estaban fallando. Pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Yo no sé si ustedes comparen algo con el mover de la corriente de este tiempo, pero en este entonces, en este tiempo moderno, ciertamente hay nada más aquellos que son seguidores como loros. Solo son repetidores, solo son siguiendo nada más las obras que otro ha hecho. Solo son como un decir en mi pueblo que dice: ¿a dónde vas, gente? ¿A dónde va toda la gente? Repitiendo algo de lo que no tienen conocimiento, sin llegar a las profundidades de la palabra. Y hay muchos grupos en este entonces, no especifico alguno, sino hay una generalización. Hay grupos en este tiempo moderno que ciertamente están activos en diferentes cosas. Que el líder me dijo que hiciera esto otro, que vamos a ir a tal otra cosa, porque me ha dicho que entre más sacrificio hay más bendición. Siguiendo patrones, siguiendo doctrinas, siguiendo dogmas, siguiendo conceptos que el hombre ha establecido sin siquiera tener la delicadeza de llegar a la palabra del Señor para establecer lo que Dios quiere que la iglesia haga para estos tiempos. Hay muchos grupos en este tiempo moderno que ciertamente están nada más haciendo la repetición de otros. Estamos ya no orando, estamos rezando, repitiendo algo que ya está establecido, un patrón que ya solo tenemos que leer para ser partícipes de un drama cualquiera. Estamos como iglesia solamente llegando a un lugar, pero sin llenar el requisito de Dios. Nosotros como iglesia, déjeme decirle que usted y yo ciertamente hemos llegado porque tenemos sed de Dios. Usted ha venido a buscar el agua de vida. Usted y yo hemos venido a buscar el agua de vida. Toda la iglesia ha venido a buscar el agua de vida, que es Cristo Jesús. O sea, usted y yo hemos venido ciertamente, no nada más a hacer presencia, porque el pastor no va a ser presente, no va a estar apuntando quién está presente o ausente. No, usted ha llegado en este día porque tanto usted y yo, ambos y todos, tenemos la necesidad de recibir de parte de Dios el agua de vida, que es Cristo Jesús, para poder caminar en el desierto por el cual vamos a transitar en nuestros días futuros, pero que tengamos en nuestra alforja el líquido bendito, el manantial de vida, que es Cristo Jesús, para que podamos sucumbir, para que podamos resolver, para que podamos sobreponernos a toda prueba que llega a nuestras vidas, sin importar la índole de la prueba que llega a nosotros. Amén. ¿Cómo nosotros entonces vamos a reconocer que ciertamente caminar en el Evangelio es cuestión de revelación de Dios? La palabra revelada, que es la Biblia, ya fue dada a conocer. Por eso es palabra revelada.
significa que Dios ya dio acá todo aquello que antes estuvo oculto en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios revelada significa que Dios ya se dio a conocer al mundo a través de su palabra. Pero ahora solo necesitamos pedir al Espíritu de Dios iluminación para que su palabra revelada sea rema en nosotros, sea vida, sea verdad, y en nosotros cree aquellas obras que necesitamos hacer para ser aceptos delante de Dios. Amén. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has caminado haciendo todo menos lo más importante y lo esencial. Tengo contra ti que has hecho muchas actividades, pero has olvidado al centro de toda actividad, que es Cristo. Pero Cristo le hace el recordatorio también en el versículo 5 diciéndole: recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda por tanto de dónde te saqué. Recuerda por tanto cuál era tu manera de estar perdido. Recuerda por tanto que no tenías oportunidad de vida. Por eso Pablo dice a los romanos en Romanos 3:23: y vosotros estabais perdidos en vuestros delitos y pecados. No había oportunidad de vida y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero viene Dios a través de la obra de Cristo, la obra redentora, para que usted y yo entonces vengamos y recobremos aquella relación de vida que se había perdido en la antigüedad, pero solamente a través de un medio que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Arrepiéntete, dice Jesucristo, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles fueron sus primeras obras? Usted tiene recordatorio siquiera cómo fue, cómo Dios lo sacó del lugar donde andaba. Yo no sé en qué lugar usted andaba. Conozco testimonios y personas que las conozco de dónde Dios las sacó, y son ellas las que están dando un testimonio evidente de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Por eso aquel religioso fariseo, cuando Jesucristo estaba allá en la casa de Nicodemo, le dijo: oh, tú estás hablando porque yo estoy acá con los tributarios, estás hablando porque estoy acá con los pecadores, estás hablando porque estoy acá comiendo con todos aquellos que me necesitan. Déjame decirte que te dejo esto como regla. ¿Quién es el que necesita médico? ¿El enfermo o el sano? ¿Quién necesitaba restauración en el tiempo en el que usted y yo andábamos perdidos en los caminares del mundo? ¿Quién era usted y yo cuando caminábamos sin dirección, deambulando en tinieblas a oscuridad, sin haber un guía, que era la palabra del Señor en nosotros? La palabra establece en el libro de Salmos 119 y 105, hablando de la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si yo no tengo la palabra de Dios, ¿cómo entonces voy a ser guiado a la luz que es Cristo Jesús? Si la palabra de Dios es aquella que establece que en nosotros solamente hay luz a través de Cristo Jesús. 20 siglos han pasado, ¿y en qué nosotros nos parecemos como iglesia a la iglesia de Éfeso? Ciertamente pelearon contra 3 grupos: contra los malos, contra los falsos apóstoles y contra los nicolaitas. Déjeme decirle que los malos fueron aquellos que sacaron a muchos y están sacando a muchos del verdadero caminar en Cristo. Los profetas modernos son aquellos que quieren hacer cosas extraordinarias para hacer caminar en éxito a aquellos sin pasar por proceso. Los profetas modernos son aquellos que dan palabras en las cuales el hombre ciertamente se emociona y cree que está resolviendo toda situación de necesidad que tenga. Los profetas modernos, déjeme decirle, que están caminando ciertamente sobre un materialismo excesivo. Los profetas modernos ciertamente quieren caminar a la victoria, pero sin visualizar la obra realizada en la cruz. Quieren pregonar nada más que van a salir de toda situación solamente a través de las declaraciones que ellos realizan. Pero Jesucristo habla acerca de los falsos maestros, de los falsos profetas y de los falsos apóstoles. Porque en este tiempo moderno ciertamente hay un síndrome de apostolitis. Hay muchos que se pregonan apóstoles. Ya nadie quiere ser pastor, ni evangelista, ni maestro. Quieren solamente todo recibir el ministerio profético o apostólico. Ese síndrome desde ese entonces venía dándose a conocer. Pero todo eso deambula en lo que se llama altivez, arrogancia, prepotencia, egocentrismo
porque es el síndrome satánico que ha llenado el corazón de aquellos que quizá en un tiempo caminaron firmes en la verdad de Dios. Esta semana yo caminaba con alguien, platicaba con alguien por teléfono esta semana, y me tocó fuertemente el corazón, porque hay llamados que se hacen día con día. Hay llamados que cuando Dios así lo pone en el corazón del predicador, lo hace para que no pierda oportunidad. Hablaba yo con alguien esta semana, alguien que recibió grandes heridas en el rostro, alguien que tiene su ojo izquierdo semicerrado, alguien que casi no puede ver con el otro ojo sino el 40%, y tiene 2 costillas quebradas a causa de haber sido golpeado por otra persona. Y cuando yo miraba su expresión en unas fotos, decía yo: santo Dios, ¿cómo puede haber tanta maldad en este tiempo que apenas estamos comenzando de incertidumbre? Porque nada es este tiempo para la gran tribulación venidera. Pero algo llenó mi espíritu cuando este golpeado me dijo: no se preocupe, porque Dios estaba conmigo. Si este hombre hubiera tenido un cuchillo, una pistola o cualquier arma, entonces yo hubiera muerto. Pero me llenó cuando me dijo: no se preocupe, porque Dios estaba conmigo. Hablaba hace 2 semanas con otra persona de mi pueblo que ha estado pasando por tiempo difícil, por quien hemos estado orando, y me dijo: he estado agonizando algunas veces, pero estoy preparada. Si Dios me llama a su presencia, yo estoy lista, porque sé que he cumplido las demandas que Él ha puesto conmigo. Pero mi pregunta ahora es: ¿cómo estás tú? ¿Cuál de esos 2 casos llega a tu vida? ¿Estás preparado si el momento inoportuno que tú no quieres que llegue, llegara a tu vida? Si algo inesperado llegara a tu vida y tú no estás preparado, ¿cómo entonces te encontrarías delante de la postura de Dios? Cristo viene en esta hora y te dice: vuelve a tu primer amor, vuelve a las primeras obras, arrepiéntete, para que no sea quitado de ti tu candelero, para que tu luz, la presencia de Dios en ti, la iluminación, la gracia, el favor de Dios establecido para ti, no sea quitado, sin importar el lugar por donde andes, sin importar la situación por la que estés pasando, sin importar lo que decía Jesucristo en Mateo 10:28 el domingo pasado: y no temáis a los que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Oh, yo estoy hablando en esta hora a aquellos que están haciendo obras fuera del caminar de Dios. ¿Cuál es tu caminar? ¿Cuál es tu obra? ¿Estás preparado si Cristo viene esta noche? ¿Estás preparado si la muerte te sorprende en esta noche? ¿Estás preparado para irte a la presencia del Dios viviente si en esta noche Él viniera a pedirte tu alma? ¿Cuál es tu postura? ¿Cómo estás tú caminando el Evangelio? La iglesia de Éfeso tenía 5 virtudes muy importantes. Sin embargo, una de ellas fue la que lo estaba destituyendo de la presencia de Dios. Tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. ¿Cuáles son tus obras? ¿Estás caminando en actividades por tradición? ¿Estás haciendo nada más cosas porque alguien te lo dice? ¿O estás en el sentir de Dios para poner tu corazón alineado al corazón de Dios para cumplir con las demandas que Él espera de ti acá en este tiempo de vida? Si no lo es, este es un tiempo de reflexión del cual yo te hago este llamado. Si no estás caminando delante de los ojos de Dios conforme a su propósito, este es el tiempo de reflexión. Detente y voltea y ve cuáles son tus obras para determinarte. Si Cristo viniera esta noche, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es tu posición? ¿Estarás tú también enfrentado como la iglesia de Éfeso, que no aparece que haya sido perdonada? ¿Estarás tú entre aquellos que estarán en las naciones pasando por el juicio de Cristo como naciones penitentes? Amén. Quiero invitarte en esta hora, amado pueblo, a que te pongas de pie.